Y comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las sucesiones. Vamos a ver un ejemplo más de una aplicación del teorema del sándwich. Después vamos a enunciar y demostrar el teorema de la convergencia monótona. Ya hicimos ejemplos de cómo se aplica el teorema de la convergencia monótona. Y por último, lo que vamos a hacer es demostrar el teorema de los intervalos anidados. Ese teorema podríamos decir, intuitivamente hablando, y ahorita lo vamos a, bueno, en su momento lo vamos a explicar, lo que está diciendo es que la recta real, los reales, no dejan hoyos. Eso es lo que está diciendo básicamente, porque con una sucesión de intervalos que se van anidando, siempre vas a tener intersección no vacía. Entonces lo que está diciendo es que la recta real, así como definiste en los reales, no dejan huequetillos, porque si dejan un huequetillo, podrías encontrar una sucesión de intervalos anidados cuya intersección fuera vacía, porque hay un hoyito ahí, justo en el hoyito se van anidando se van pegando los intervalos. Pero bueno, en su momento lo vamos a explicar con mucho cuidado esto, y ahorita lo que vamos a hacer, recordar el teorema del sándwich, hacer un ejemplo del teorema del sándwich, ver el teorema de la convergencia monótona, demostrarlo, y teorema de encaje de intervalos anidados, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Así que comenzamos y recordemos lo que dice el teorema del sándwich. Teorema del sándwich. Vamos a tomarnos tres sucesiones, xn, yn y zn. Tres sucesiones de números reales, tales que satisfacen dos condiciones. La primera es que para cada n natural, xn es menor o igual a yn menor o igual a zn. Están relacionados vía esas desigualdades. Está la sucesión chiquita, la mediana y la grande. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra hipótesis tenemos? Vamos a suponer que el límite, cuando n tiene infinito y la sucesión chiquita existe, el límite cuando n tiene infinito y la sucesión grande existe, y esos dos límites coinciden. Vamos a llamarle el valor común, pongámosle un nombre, ¿no? L, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que afirma el teorema? ¿Qué nos garantiza el teorema? Que bajo esas condiciones, bajo la condición de que estos límites coinciden y estas dos desigualdades, podemos asegurar que la sucesión del medio también tiene límite y que además estos tres límites son iguales. Ya por hipótesis tenemos que estos dos son iguales, pero lo que está garantizándonos el teorema es que la sucesión del medio tiene límite y que coincide con este valor común. ¿Sí me entienden? Eso es lo que dice el teorema del sándwich. Entonces, cuando uno quiere aplicar el teorema del sándwich, ¿qué es lo que hace? Te dan una sucesión. Tú quieres demostrar que converge a cierto valor n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Te dicen, aplica el teorema del sándwich. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que encontrar dos sucesiones, una que quede por arriba, una que quede por debajo, y que tengan la propiedad de que la de arriba converja a L, la de abajo converja a L, y así concluyes que la de en medio termina convergiendo a L, ¿ok? Así es como se aplica el teorema del sándwich. Ya hicimos ejemplos, ya lo sabemos, solo estoy recordando, y lo que vamos a hacer ahorita es un ejemplo más de cómo se aplica el teorema del sándwich. ¿Bajo? Y cualquier duda, pues me dicen, va. Es un límite bastante técnico, hay mucha algebrita que hacer, hay que aplicar teorema del binomio, muchos truquitos algebraicos, pero es un límite importante y es una muy buena aplicación del teorema del sándwich. Este límite también, su prueba la podríamos hacer directa. De hecho, si no me equivoco, Cristian demostró este límite de manera directa. Nosotros lo vamos a hacer usando el teorema del sándwich y bueno, pues comenzamos. El ejemplo, ¿qué es lo que dice? Pues vamos a tomarnos la sucesión xn definida como la raíz enésima de n. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de n, es igual a 1. ¿Ok? ¿Cómo? Aplicando el teorema del sándwich. ¿Vale? Entonces, empezamos la demostración. ¿Qué queremos? Pues buscamos dos sucesiones, an y bn, tales que para cada n natural, an sea menor o igual a la raíz enésima de n menor o igual a bn,
y los límites de las sucesiones AN y BN coinciden y valen 1. Si queremos aplicar el teorema del sándwich, tenemos que encontrar estas dos sucesiones con estas dos características, ¿va? Porque así el teorema del sándwich nos va a permitir concluir, aplicamos teorema del sándwich y vamos a poder concluir que el límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima de n es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien eso? Bueno, pues ahora vamos a notar lo siguiente. Notemos que si n es mayor o igual a 1, la raíz enésima de n es mayor o igual a la raíz enésima de 1. Eso es trivial, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la función raíz enésima es creciente. De hecho, es estrictamente creciente, ¿verdad? Nosotros lo demostramos cuando definimos a la raíz enésima. Vimos que si x es menor que y, entonces la raíz enésima de x es menor a la raíz enésima de y. Entonces aquí aplicamos raíz enésima en ambos lados de esta desigualdad. La desigualdad se preserva, pero raíz enésima de 1, ¿qué es? Es 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que la raíz enésima de n menos 1 es mayor o igual a 0, ¿verdad? Porque acabamos de llegar a que este número es más grande que este. Si este número de la derecha lo pasamos restando, pues nos termina quedando que esto es mayor o igual a 0. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Toda esta algebrita que vamos a hacer ahorita es para encontrar estas dos sucesiones, ¿eh? Todo esto va a ser para encontrar estas dos sucesiones con esta característica, ¿vale? Fíjense. Entonces esto es mayor o igual que 0. Vamos a ponerle un nombre a este número. Vamos a llamarle hn. Sea hn igual a la raíz enésima de n menos 1. Así las cosas, de esa forma que están nombradas, tenemos que la raíz enésima de n es igual a hn más 1. De aquí a acá, ¿qué es lo que se hizo? O sea, de esto a este paso, ¿qué es lo que hicimos? Pues simplemente despejar. Despejamos a la raíz enésima de n, ¿no? Pasamos a este menos 1 del otro lado sumando y nos termina quedando esta igualdad, ¿verdad? Ahora vamos a elevar a la n. Elevamos a la n y ¿qué nos termina quedando? Que n es igual a hn más 1 elevado a la n, ¿verdad? ¿Y eso a qué le suena? Pues es un binomio, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla un binomio? Pues usando el teorema del binomio, ¿verdad? Entonces vamos a recordar el teorema del binomio, el cual se vio en una tarea y de hecho yo lo hice en una asesoría, hice la demostración del teorema del binomio, pero vamos a recordar lo que dice, ¿ok? Entonces bajo tantito y recordemos lo siguiente. Recordemos que para cada n número natural definimos a n factorial como n por n menos 1, por n menos 2 puntos suspensivos, por 2 por 1. Es decir, n factorial es el resultado de multiplicar los primeros n números naturales. ¿Qué más? Ese es n factorial. Punto 2. Para cada k y n naturales con k menor o igual a n, se definen las combinaciones de n en k como n factorial entre k factorial multiplicado por n menos k factorial. Algo que se puede demostrar, pero nosotros no lo vamos a hacer, no es necesario para entender el problema, es que este número siempre va a ser un número natural. Se puede demostrar que este cociente siempre nos va a arrojar un número natural y su demostración se hace por inducción matemática, ¿no? Aplicamos inducción sobre n y se prueba. Es algo más o menos fácil, es fácil de probar, de hecho. ¿Va? Y punto 3, el teorema del binomio. ¿Qué es lo que dice? Que si tomamos cualesquiera dos números reales a y b, entonces se tiene que a más b elevado a la n es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k, de a a la k por b a la n menos k. Eso es lo que dice el teorema del binomio, ¿ok? Y este teorema es el que vamos a ocupar a continuación. ¿Por qué? Porque observa que aquí tenemos un binomio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar ese binomio, ¿vale? ¿Cómo? Con esta igualdad, vía esta igualdad, ¿sí?
¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Entonces, hacemos lo que les acabo de decir. Vamos a desarrollar el binomio aquí. Bajamos. Y aplicando el teorema del binomio, tenemos lo siguiente. Tenemos que n se puede ver como hn más 1 a la n. Eso ya lo teníamos arriba, ¿verdad? Hn más 1 a la n. Ahora, aplicamos el teorema del binomio justo aquí. ¿Y qué nos termina quedando? Que eso es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k, de hn a la k por 1 a la n menos k, ¿verdad? Ahora una pregunta, ¿cuánto vale 1 elevado a cualquier potencia? Siempre va a ser 1, ¿verdad? Entonces, este número de aquí en realidad es un 1. Y como está multiplicando, pues lo podemos omitir, ¿no? Recuerda que siempre x por 1 va a ser igual a x, ¿no? Entonces no vale la pena poner este 1, lo quitamos y nos termina quedando la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por hn elevado a la k, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto cómo era hn, su signatura. La signatura de hn, ¿cómo era? Positivo, negativo, ¿sí te acuerdas? Es positivo, ¿verdad? Aquí lo dijimos. La raíz enésima de n menos 1 es mayor o igual que 0. Y estamos definiendo a hn justo como este número mayor o igual que 0. Entonces la asignatura de hn, observa que es mayor o igual que 0. Y entonces este numerito es mayor o igual que 0. Ya comenté que las combinaciones de n en k también son mayores o iguales que 0 porque son números naturales. Siempre las combinaciones de n en k nos van a dar un número natural. Entonces, este producto es mayor o igual que 0 y entonces, ¿qué podemos decir? Que todos los sumandos son mayores o iguales que 0. Ahora, ¿qué pasa si en vez de considerar los n sumandos, todos los n sumandos, solo consideramos los primeros 3 sumandos? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos consideramos únicamente los primeros 3 sumandos? Pues se va a hacer una suma más chiquita, estamos de acuerdo, porque ya no estás considerando toda la cantidad de sumandos que tienes, sino solo los primeros 3, ¿sí? Y entonces, esta suma es mayor o igual que la suma desde k igual a 0 hasta 2 de las combinaciones de n en k de hn elevado a la k. ¿Cuántos sumandos tenemos aquí? Tenemos 3. A lo mejor alguien podría pensar que tenemos 2, pero no tenemos 2, tenemos 3 porque esta suma comienza en k igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos el caso en que k es igual a 0, k es igual a 1 y k es igual a 2. ¿Cuántos sumandos tenemos? Un total de 3 sumandos, ¿verdad? Bueno, pues desarrollemos esos 3 sumandos. ¿Qué nos queda? Las combinaciones de n en 0, de hn a la 0, más las combinaciones de n en 1, de hn a la 1, más las combinaciones de n2 por hn al cuadrado. ¿Qué es cada cosa? Ustedes pueden verificar, esa cuentita ya no la voy a hacer, salvo que ustedes me digan. Las combinaciones de n en 0 es 1. Podemos hacer la cuenta, esa sí la podemos hacer. Es n factorial entre 0 factorial por n menos 0 factorial, que eso termina siendo igual a n factorial entre 1 entre n factorial, que es simplemente 1, ¿ok? Después, las combinaciones de n en 1 es igual a n. Y las combinaciones de n en 2, ustedes pueden verificar que es n por n menos 1 entre 2. Entonces, esta suma se convierte en esta suma. Esto es igual a 1 más nhn más n por n menos 1 entre 2 por hn cuadrada, ¿ok? Otra vez, esos 3 sumandos son mayores o iguales que 0. Si yo le quito un sumando, se va a hacer algo más chiquito, porque los sumandos son mayores o iguales que 0. Si hubiera un sumando negativo y yo lo quito, entonces se hace más grande la suma. Pero como todo es mayor o igual que 0, tú quita algo positivo, se hace algo más pequeño. Entonces, si le quitamos, por ejemplo, este sumando, si se lo omitimos, lo quitamos ese sumando, pues se nos va a hacer un número más pequeño. Nos va a quedar 1 más n por n menos 1 entre 2 por hn al cuadrado. Y entonces, con esto, ¿qué obtuvimos? Obtenemos que, fíjense en el principio y en el final de esta cadena de desigualdades, obtenemos que n es mayor o igual a 1
más n por n menos 1 entre 2 por hn cuadrada. ¿Sí? Que es esta desigualdad. ¿Puede repetir otra vez este pasito? Ah, ¿este de aquí? Sí, es que sí hubo ruido en mi casa. Ah, ok, no te preocupes. A ver, alguien también me preguntó algo en el chat. Ah, ¿por qué lo podemos omitir? Mira, fíjate. Ahí va. Esto es mayor o igual que 0, ¿verdad? Este es mayor o igual que 0. Este también es mayor o igual que 0. Si nosotros quitamos esta cantidad no negativa, si la omitimos, obtenemos una cantidad más pequeña. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo numérico. Tengo 2 más 3 más 4. Omito a 3 y entonces esto es mayor o igual a 2 más 4, ¿verdad? Es lo que estoy haciendo ahí arriba, en un contexto más general. Quito este término, que es mayor o igual que 0, y se hace una cantidad más pequeña. Ajá, entonces por eso lo estamos omitiendo, por conveniencia, porque al final, ahorita vamos a recordar el objetivo. El objetivo es aplicar el teorema del sándwich. Aunque no pareciera que queremos hacer eso, en el fondo esta álgebra es para aplicar el teorema del sándwich, ¿sí? Omitimos este término y nos queda una cantidad más pequeña, que es 1 más n por n menos 1 entre 2 por hn al cuadrado. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Perdón. O hay alguno. Mande, mande. Fui yo el que preguntó eso. Entonces, o sea, el hecho de que quitemos específicamente NHN es por conveniencia. Por conveniencia, exactamente. Ok, Eso nos va a ayudar a acotar al final. ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Y a lo mejor ustedes se preguntan, bueno, llegamos a esta desigualdad. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿y esto para qué? ¿Por qué tantas desigualdades? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, recuerden que nosotros, como dijimos al principio, buscamos dos sucesiones, una que acote por abajo y otra por arriba a esta sucesión y que las dos converjan al valor 1, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, uno podría pensar que ya nos perdimos en este camino de algebrita, pero recuerda quién es Hn. Hn, recuerda que se definió como la raíz enésima de n menos 1. Entonces, en el fondo, ya estamos como que empezando a tratar de acotar con todo este procedimiento. Aquí, aunque no aparezca, aunque de principio no parecía que ahí está nuestra sucesión, sí lo está, porque hn es la raíz enésima de n menos 1, que tiene este menos 1, sí, efectivamente, pero ahorita de alguna manera vamos a, al final, quedarnos con la raíz enésima de n nada más y acotar por arriba, ¿sí? Bueno, a ver, permítanme tantito que alguien preguntó algo. De 0 hasta 1. Alguien me pregunta, ¿por qué es con K desde 0 hasta 2 y no de 0 hasta 1? Nuevamente es bueno, alguien me pregunta que por qué nos quedamos hasta K igual a 2 y no con K igual a 1. O también alguien me podría preguntar que, ¿por qué no con K igual a 3 o 4? Es nuevamente por conveniencia. Si nosotros nos quedáramos hasta acá, si no lo hubiéramos considerado, no vamos a poder acotar de manera adecuada. No vamos a llegar a una buena cota. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Entonces, para llegar a una buena cota, para acotar bien, nos conviene considerar este segundo término. Si nada más lo dejamos hasta aquí el asunto, no vamos a poder acotar de manera adecuada. Pero si consideramos este otro sumando, sí lo vamos a poder lograr. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? ¿Quién me preguntó eso? ¿Está bien? Ahorita vas a ver por qué. Ahorita vamos a hacer la cuentita. Mira, entonces, ¿qué tenemos? Obtuvimos esta desigualdad y ahora lo que vamos a hacer es despejar a HN. Ustedes despejen a HN. De esta desigualdad, despejen a HN, dejen a HN solita. ¿Qué nos termina quedando? Bueno, pues este menos lo pasamos del otro lado restando. ¿Estamos de acuerdo? Este n por n menos 1 entre 2 lo pasamos dividiendo y nos termina quedando esto, ¿verdad?
Primero pasamos a este 1 restando, aquí está. Y después esto lo pasamos dividiendo, que termina siendo esto de aquí, ¿verdad? Pero a la hora de simplificar esto, nos termina quedando 2 entre n. Ujú. Y entonces terminamos llegando a que 2 entre n es mayor o igual a h en el cuadrado. Sacamos raíz cuadrada, sacamos raíz cuadrada y ¿qué obtenemos? Calculando la raíz cuadrada, obtenemos que la raíz cuadrada de 2 entre n es mayor o igual a la raíz de h en el cuadrado, que de principio esto tendría que ser valor absoluto de hn. No sé si recuerden, una propiedad del valor absoluto que dice que para cualquier nr, el valor absoluto de a es la raíz de al cuadrado. Ajá. Pero nosotros ya sabemos que este número hn es mayor o igual que 0. Entonces su valor absoluto es simplemente hn. ¿Y qué creen? Que ya encontramos una cota. Fíjense. Recordando que hn es la raíz enésima de n menos 1 y que eso es un número mayor o igual que 0, tenemos esto. Raíz de 2 entre raíz de n es mayor o igual a la raíz enésima de n menos 1. Aquí ya en el fondo está nuestra sucesión. Y esto es mayor o igual a 0. Sumamos una unidad en ambos lados de la desigualdad. Aquí voy a cambiar un poquito el argumento que hice. Se me ocurrió uno más sencillo. Sumamos una unidad en ambos lados de la desigualdad y ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que la raíz de 2 entre la raíz de n más 1 es mayor o igual a la raíz enésima de n y esto es mayor o igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se cumple para cada n que pertenece en los naturales, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Vamos a hacer lo siguiente. Por esta parte. Por aquí. Ahí está. Ahora, notemos esto. Notemos que, ¿qué pasa con la sucesión de este lado? Esta. ¿A dónde converge? Esa sucesión converge a 1. ¿Por qué? Porque esta sucesión, esta que marqué en un círculo, converge a 0. Ajá. Y esta es la sucesión constante 1, la cual va a converger a 1. La sucesión, tienes dos sucesiones convergentes, su suma converge a la suma de los límites, ¿sí? Entonces esto termina convergiendo a 1. ¿Y a dónde converge? La sucesión constante 1, a la constante 1. Esta sucesión es la que acota por abajo. Entonces fíjense lo que acabamos de hacer. Ok, hicimos un montón de álgebra, pero esa álgebra que se hizo fue para encontrar dos sucesiones, ya las encontramos, una es esta, otra es esta, una cota por arriba, la otra cota por abajo, ¿sí? A la sucesión raíz enésima de n, y ambas sucesiones convergen a 1. Esta converge a 1 y esta otra también converge a 1. Y entonces, ¿qué tenemos? Que aplicando el teorema del sándwich, tenemos lo siguiente. Aplicando el teorema del sándwich, podemos concluir que el límite, cuando n tiene infinito de la raíz enésima de n, es igual a 1. Y ahí está la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Sí va bien todo? ¿Sí? Aplicamos el teorema del sándwich. ¿Hicimos un montón de álgebra? Sí, es cierto, pero el objetivo nunca se perdió. Era acotar por arriba por una sucesión que converja a 1, acotar por abajo por una sucesión que converge a 1 también, y se aplicó el teorema del sándwich, simplemente. A ver, alguien me dice que me perdí desde que... Ok. No, igual dime tu duda en específico y la podemos checar. Alguien dijo que se perdió aquí, en donde despejamos a HN. ¿Este despeje sí lo entienden todos? O sea, ¿cómo de aquí pasamos a esta expresión?
Hoy hay dudas. No, yo sí tengo duda. Ok, mira, fíjate, vamos a hacerlo paso a pasito. Ve, estamos aquí parados. Ahorita respondo la otra duda que me mandaron, ahorita la checamos. Pasamos a uno restando. ¿Verdad? Y ahora, esto lo pasamos del otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué nos queda? N menos 1 por 2 entre n por n menos 1 mayor o igual a hn al cuadrado. Cancelamos. Nos termina quedando 2 entre n mayor o igual a hn al cuadrado. Calculamos raíz cuadrada. Como el número es mayor o igual que 0 el hn, ya lo dijimos arriba, esto va a ser igual a hn. Entonces tenemos que raíz de 2 entre n es mayor o igual a hn. ¿Sí? Ahí, con todo este argumento, llegamos a esta parte. Aquí, a esto. ¿Sí? Ahora, recordamos quién era hn. Recuerda que hn se definió así. Así es como definimos hn. Entonces, en el fondo, todo esto se hizo para acotar superiormente a la raíz enésima de n, porque obtenemos estas desigualdades. Hn es mayor o igual que 0, y por lo que se hizo arriba, raíz de 2 entre raíz de n es mayor o igual a raíz enésima de n menos. Otra cosita, a lo mejor aquí otro detallito que a ustedes se les puede escapar, es que raíz de 2 entre n es raíz de 2 entre raíz de n, ¿sí? Bueno, y luego, ¿qué hicimos? Sumamos una unidad en esta desigualdad, sumamos una unidad en todo, la desigualdad se preserva, y entonces tenemos esto. Tenemos dos sucesiones, esta otra, las cuales, una cota por arriba, otra cota por abajo, y su límite es el mismo. Esta converge a 1, esta converge a 1 también, y entonces aplicamos el teorema del sándwich y concluimos que este límite vale 1. ¿Ok? Y alguien, ¿cómo lo ven todos? Se puede que repetir el argumento. ¿Sí está bien o hay dudas? ¿No? ¿Seguros? Alguien me preguntó, ¿y este límite también se puede resolver por la definición de convergencia, como lo hemos hecho anteriormente? Sí, exactamente. Exacto. Se puede hacer a través de la definición, lo pudimos hacer a través de la definición, y también lo podemos hacer como lo hicimos nosotros, ¿no? Con el teorema del sándwich. Alguien me pregunta que por qué se llama el teorema del sándwich. Bueno, es una manera de nombrar el teorema, porque ¿qué es lo que hace? Acota, o sea, tú quieres demostrar que cierta sucesión converge. Aquí está el teorema del sándwich. ¿Sí te acuerdas de él? Quien me preguntó eso, ¿sí te acuerdas lo que dice? Ok. ¿Por qué se le llama teorema del sándwich? Porque uno usualmente lo aplica de la siguiente manera. Tú tienes una sucesión yn. Tú quieres demostrar que converge a cierto valor L. Entonces lo que vamos a hacer es ensanguichar a esa sucesión. ¿A qué me refiero con ensanguichar? Pues aquí vamos a encontrar una sucesión que acote por arriba, una sucesión que acote por abajo, y que la de arriba converja al valor L y la de abajo también converja al valor L. Este es el pan, el pan, y esta asociación queda en medio. Por eso es que está ensanguichada. O dicho de una manera un poquito más formal, es el teorema de compresión. Comprime a la sucesión de en medio. Queda comprimida entre dos sucesiones que convergen al mismo valor. Es el jamón, ajá, exactamente. Entonces, pues que se le llama de esa manera, y eso es lo que aplicamos aquí abajito. ¿Dónde está? Aquí. Ensanguichamos a la raíz enésima de n con dos sucesiones, esta y esta otra. La primera converge, esta converge a 1 y esta otra converge a 1. ¿Va?
No, ¿de qué? Hay otra duda que ya se me estaba pasando. Alguien me pregunta que por qué esta sucesión, la que estoy marcando, converge a cero. Bueno, eso va a quedar como un ejercicio. Probar, ejercicio. Demostrar que el límite, cuando n tiene infinito, estamos de acuerdo que como esa raíz de 2 es una constante, la podemos sacar del límite. Entonces, realmente lo importante es probar que el límite cuando n tiene infinito de 1 entre raíz de n es igual a 0. Su prueba es muy fácil, es muy similar a la del 1 entre n, es prácticamente hacer el mismo procedimiento y se va a dejar como un ejercicio para ustedes. Esto es importante justificarlo, o sea, demostrarlo, porque mostrando eso, queda bien justificado este paso. Ajá. Y bueno, ahí está otra aplicación del teorema del sándwich. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿No? Bueno. Y otro ejercicio más. ¿Qué es este de aquí? Vamos a leerlo. Dice que si tenemos una sucesión y tenemos L un número real, vamos a demostrar que el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a L. Sí, solo sí. El límite cuando n tiene infinito de xn menos L es igual a 0. Ese es un resultado bastante sencillo que lo pueden demostrar usando la operatividad de las sucesiones convergentes. Y bueno, queda como un ejercicio muy simple, pero importante, ¿va? Y bueno, ahí acaba nuestra aplicación del teorema del sándwich. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar, enunciar y demostrar el teorema de la convergencia monótona. Lo voy a enunciar rápidamente porque ya lo discutimos la clase pasada y me voy a enfocar en su demostración, ¿ok? Entonces, recordemos qué es lo que dice el teorema de la convergencia monótona. Vamos a considerar una sucesión de números reales. El teorema está dividido en dos incisos. Primer inciso, si xn con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión que es creciente y está acotada superiormente, entonces el límite cuando n tiene infinito de xn es igual al supremo del conjunto de todos los xn, tal que n pertenece en los naturales. Entonces, lo que está diciendo este teorema es que si tú tienes una sucesión que es creciente y está acotada superiormente, ya estuvo, esa debe de converger y debe de converger a este supremo. Eso está padre porque mediante algo meramente algebraico, probar que es creciente y probar que está acotada superiormente, tú puedes concluir que esa sucesión converge. Ajá, y te puedes evitar todo eso de dar una epsilon arbitraria y encontrar el instante n epsilon tal que, etcétera. Eso lo puedes evitar hacer. Solo prueba que es creciente y está acotado superiormente y listo. Esa sucesión converge y converge al supremo. Ya platicamos de este supremo. O sea, teóricamente ahí está el límite. Pero si quieres encontrar el valor explícito en ocasiones es bastante complicado. Y entonces este teorema a veces se ocupa nada más para garantizar la convergencia, no tanto para encontrar el valor exacto del límite. Es creciente y acotado superiormente, converge. ¿A qué valor? Al supremo. ¿Lo podemos describir bien? Tal vez no, o tal vez sí, pero lo más seguro es que sea complicado de describir, ¿sí? Y el inciso B, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues todo al revés. Si xn es decreciente y acotada inferiormente, entonces la sucesión debe de converger al ínfimo del conjunto de los xn tal que n pertenece a los naturales. Y lo mismo que dije con el inciso A. El teorema lo que nos está diciendo es que mediante cosas algebraicas yo puedo concluir que cierto límite existe. Si veo que la sucesión es decreciente y está acotada inferiormente, entonces la sucesión debe de converger. ¿A qué valor? Al ínfimo. ¿Se puede calcular? Teóricamente sí, pero en la práctica a veces puede ser muy complicado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a su demostración. Como ya se imaginarán, pues las pruebas son muy sencillas, la del inciso A y el inciso B. Entonces solo vamos a hacer el inciso A, ¿va? Bajamos.
y empezamos con la demostración. Solo vamos a hacer el inciso A porque el inciso B se hace muy similar, de una forma muy similar, ¿ok? Entonces, comenzamos. Demostración. Vamos a tomar xn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión creciente y acotada superiormente. Tenemos una sucesión que es creciente, que está acotada superiormente. ¿Eso qué nos dice? Eso implica que existe una m mayor que 0, tal que para cada n natural, xn es menor o igual a m. ¿Ok? ¿Y esto qué? ¿Esto por qué lo hicimos? Bueno, porque con esto lo que estamos viendo es que este conjunto realmente es un conjunto acotado superiormente. La cota superior, una cota superior sería esta m, ¿verdad? Y entonces, como está acotado superiormente, ¿qué nos garantiza el axioma del supremo? Que debe existir el supremo, ¿verdad? O sea, existe el supremo del conjunto de los xn tal que n pertenecen los naturales. Entonces, con este pequeño argumento, lo que estamos mostrando es que realmente existe este supremo. Porque uno podría pensar que a lo mejor no existe, pero no, sí existe. Aquí está, mira, ya lo demostramos. Ya demostramos que existe realmente ese supremo. Ahora sí, habiendo visto ese pequeño detalle, vamos a ver que el límite cuando n tiene infinito de xn realmente es este supremo. ¿Va? Bajo. ¿Y qué hacemos? Pues tomamos una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué queremos demostrar? Que existe un natural n epsilon, tal que si n es mayor o igual a n epsilon, entonces la distancia que hay de xn al límite propuesto, que es el supremo del conjunto de los xn tal que n está en los naturales, esa distancia es menor que epsilon. ¿Ok? Y aquí necesitamos recordar una propiedad del supremo, que la voy a recordar con un dibujo. Y a lo mejor ahorita la marco por un momento y después se va a borrar, pero pero bueno, así nada más la vamos a recordar. Fíjate, aquí tenemos al supremo. ¿Qué pasa si al supremo tú le restas una cantidad positiva? Tú le restas algo, una cantidad por chiquita que sea epsilon, por ejemplo. Si tú le restas una cantidad muy pequeña, debe haber un elemento del conjunto que se mete aquí en medio. No sé si recuerden esa propiedad que dice que el supremo de un conjunto A es igual a alfa, si solo si dos cosas. Alfa es cota superior, vamos a ponerlo así, C.S, cota superior, y cumplía esto de que para todo epsilon mayor que 0, existe un A epsilon en A, tal que si yo le resto al supremo, ahí se mete en medio un elemento del conjunto A, y aquí alfa. Entonces, esa propiedad es la que vamos a ocupar. ¿Sí? Yo le resto al supremo una cantidad positiva. Pues debe haber un elemento de este conjunto que se queda aquí en medio. ¿Va? Es lo que vamos a hacer ahorita. Ya interpretamos geométricamente. Geométricamente vimos lo que vamos a hacer. Estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Y ahora hay que proceder de manera formal. Si hay alguna duda, por favor, díganme. ¿Vale? Entonces, por definición de supremo, podemos asegurar que existe n, un número natural, tal que el supremo del conjunto de los xn con n naturales menos epsilon, le resto un poquito al supremo y se mete este término xn, que pues a su vez es menor o igual al supremo del conjunto de los xn con n en los naturales. ¿Y qué afirmamos? Afirmamos que esta n que encontramos por usar la definición de supremo, esta n es el natural buscado, o sea, es nuestra n epsilon. Afirmamos que esta n es la n epsilon que estamos buscando. Entonces, ya que propones la n epsilon, ¿qué es lo que sigue? Pues tomas tu natural n mayor o igual a tu n epsilon, que le llamamos n, ¿verdad? Entonces, tomamos n minúscula mayor o igual a n mayúscula, y como la xn es creciente, ¿qué podemos asegurar? Fíjense, tenemos lo siguiente. El supremo del conjunto de los xn con n en los naturales menos epsilon es menor estricto a xn. Eso es lo que teníamos aquí, en esta parte que estoy marcando. Simplemente lo estoy escribiendo aquí abajo. Ahora, la sucesión xn por hipótesis es creciente.
Si n es mayor o igual, n minúscula es mayor o igual a n mayúscula, ¿cómo se compara xn minúscula con xn mayúscula? Pues así, como lo que acabo de escribir, es creciente la sucesión. Entonces tenemos esta desigualdad. Xn mayúscula es menor o igual a xn minúscula. Y xn minúscula pues es un elemento de este conjunto. Entonces debe ser menor o igual al supremo de dicho conjunto. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a olvidar esta xn. Nos fijamos en el principio, en el término del medio y en el final de esta cadena de desigualdades, y lo que nos termina quedando es que el supremo menos epsilon es menor a xn, menor al supremo del conjunto de los xn con n en los naturales. Vamos a tomar ahora esta desigualdad, esta de aquí, únicamente. Y vamos a despejar a la epsilon de esa desigualdad. Vamos a despejar a epsilon. ¿Qué nos termina quedando? Supremo del conjunto de los xn menos xn es menor que epsilon. Ajá. Pero una pregunta. ¿Cuál es la asignatura de este número? ¿Es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0? Es mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque este es el supremo. Y este es un término, un elemento del conjunto al que se le está calculando el supremo. El supremo es más grande que todos los elementos del conjunto. Y este es un elemento del conjunto. Entonces, este número es más chico que este supremo. Y entonces, esta diferencia es mayor o igual que 0. Ajá. ¿Y eso para qué? ¿Qué pasa si aquí yo le pongo valor absoluto? Pues va a seguir siendo el mismo número, ¿no? Si lo dejo sin valor absoluto o con valor absoluto, estoy hablando de lo mismo. Y entonces tengo que el valor absoluto del supremo de los xn con unos naturales menos xn es menor que epsilon. Ajá. Pero todo este argumento fue válido suponiendo que la n minúscula es mayor o igual a n mayúscula. Ajá. Y entonces lo que hemos mostrado es que si n minúscula es mayor o igual a n mayúscula, esta distancia se hace menor que epsilon. Ajá. ¿Y cómo tomamos la epsilon? Fue arbitraria. ¿Propusimos a la n epsilon? Sí, la n epsilon que propusimos fue esta n. ¿Verificamos que esa n epsilon es buena? Sí, lo verificamos. Tomamos un natural mayor o igual a la n epsilon propuesta y vimos que esta distancia realmente se hace menor que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Pues lo que hemos demostrado es que este límite es igual a el supremo del conjunto de los xn con n en los naturales. Y ahí acaba la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Sí está Yo bien? tengo duda con lo que hicimos después de nuestra idea geométrica. Ok. Después de la interpretación geométrica, ¿en qué parte? Pues sí, lo que hicimos en esa cadenita, Mm, cuando afirmamos ¿Aquí? con... Ajá, sí. Mira, fíjate. Vamos a explicar esa parte. Este es el supremo, ¿no? Aquí, de hecho, tenemos aquí el supremo. Nosotros, cuando vimos supremos e ínfimos, demostramos que si tú al supremo de un conjunto A le restas una cantidad, por chiquita que sea, debe haber un elemento del conjunto que se mete, porque queda por delante, que va a quedar en medio. Ahí está. Ajá. Ese a epsilon pertenece al conjunto al que se le está calculando el supremo. En nuestro teorema, nuestra demostración, ¿quién jugaría el papel del conjunto A? ¿Tú quién crees que juega el papel del conjunto A? Pues este conjunto, el conjunto de los xn tal que n pertenecen los naturales. Entonces, si nosotros aplicamos esto que dije a la derecha a este conjunto A, lo que estamos diciendo es que debe meterse uno de estos xn. Ajá. Alguno de esos xn se debe meter en medio, como lo pusimos aquí.
pero esos xn dependen, están indexados por naturales. Ajá, los índices son naturales. Entonces, ¿de qué manera yo puedo decir que se mete un elemento del conjunto ahí en medio? Diciendo que hay un índice, o sea, existe un n natural, tal que el supremo menos esta cantidad chiquitita es menor a este término del conjunto al que se le calcula el supremo, menor o igual al supremo del conjunto de los xn con n en los naturales. Tú dime, ¿ya quedó claro o hay dudas? Dime, si hay dudas lo seguimos checando. No, sí, ya. ¿Ya quedó seguro? Ok, va. Vale, vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Y aquí se ocupó Yo no fuertemente. sé de dónde están. ¿Mandé? Bueno, que no entendí de dónde sale N o N epsilon, o sea, no sé cuál es o a qué se refiere. Esto de aquí. Sí, N epsilon, ajá. Ok. Recuerda cuál es nuestro objetivo. Voy a subir de nuevo. Dimos una epsilon. El teorema, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer lo que dice el teorema. Tenemos una sucesión que es creciente y acotada superiormente. Tenemos que demostrar que un límite existe. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, cuando uno quiere, ¿quién es el límite en este caso? ¿Quién juega el papel de la N? Este supremo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que mostrar que para toda epsilon mayor que 0, existe un instante n epsilon natural, tal que si n es mayor o igual a n epsilon, entonces la distancia que hay de xn, ¿quién va a ser nuestro límite? Este supremo, el que está marcado, se hace menor que epsilon. Digo, aquí ya no lo escribo porque no me va a caber la descripción del conjunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues damos una epsilon fija pero arbitraria. Y debemos de proponer esta n epsilon y ver que es una n epsilon buena. ¿A qué nos referimos con ser buena? A que si tomamos un natural n mayor o igual a n epsilon, esta distancia realmente se hace menor que epsilon. Y fíjate lo que hicimos. Dimos una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. Nosotros queremos encontrar esta n epsilon. La propusimos. Nosotros encontramos esta n natural con esta característica, con esta propiedad. Esa n es la n epsilon que estamos buscando. N epsilon es un natural, ¿verdad? Se le pone en un paréntesis epsilon porque depende de la epsilon que hayas tomado antes, de antemano, ¿verdad? Entonces, ¿a quién proponemos como n epsilon? A esta n que propusimos aquí arriba. Esta n que obtuvimos usando que esto es un supremo. Entonces, ¿quién es nuestra n epsilon que estamos proponiendo? N. Estamos proponiendo a n epsilon como n. Así tú la estás declarando. ¿Quién va a ser n epsilon? Va a ser esta n de aquí. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Pues que ese natural que propusiste es una n epsilon buena. ¿A qué nos referimos con eso? A que si tomamos un natural n mayor o igual a nuestra n epsilon, que es n, esta distancia se hace menor que epsilon. Y eso es justo lo que hicimos. Con el razonamiento que se hizo aquí, usamos el hecho de que la sucesión es creciente. Estos supremos existen porque la sucesión está acotada superiormente. Terminamos concluyendo que esta distancia realmente se hace menor que epsilon. Y entonces, al final, ¿qué es lo que hicimos? Dimos una epsilon fija arbitraria, encontramos la n epsilon y cumple que si n es mayor o igual a tu n epsilon, esta distancia se hace menor que epsilon. O sea, usamos la definición del límite para probar que esta sucesión realmente converge a este supremo. ¿Cómo lo ves, Daniel? ¿Sí está bien o hay dudas? Sí, muchas gracias. Es que lo único que no entendía era a qué se refería N o qué señalaba N, pero ya, muchas gracias. Ok, no, ¿de qué? ¿Quién más? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todo bien, seguro? Yo geométricamente ver la desigualdad a la que llegamos de que epsilon es mayor que el supremo de... No, sí, lo último. O sea, eso me diría que yo me tomo una epsilon chiquitita antes de mi supremo y esa epsilon va a ser mayor a todos mis elementos de la sucesión anterior, ¿no?
Todos los términos de la sucesión anterior. A ver, ¿te refieres a esta parte de aquí o No, ya hasta abajo en la conclusión, aquí? que dice que epsilon, no, bueno, sí, abajo que dice epsilon es mayor que Ujú. el supremo de los xn menos, tal que n está en los naturales, menos, Ok, esto, acuérdate, esta n cumple cierta condición, no es como que cualquier n. Esta n tiene que ser, fíjate que todo este argumento fue válido siempre y cuando tu n sea mayor o igual a esta n mayúscula. O sea, todo este razonamiento se valió con la condición de que n es mayor o igual a n mayúscula. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque hay un pequeño ahí como abuso de notación muy común, o sea, no es que, digamos, yo solo lo haga, lo hacen los libros. Esta n en este conjunto corre en todos los naturales. Ajá. Y esta n debe ser un natural mayor o igual a n mayúscula. Entonces, geométricamente lo que nos está diciendo, y si vale la pena aquí hacer un dibujo, porque si hay interpretación geométrica, es que pasa esto. Aquí tenemos a nuestro supremo. No voy a poner toda su descripción porque ocupa mucho espacio, pues ya sabes que es el supremo, el conjunto de los xn con n natural. Tú le restas epsilon. Aquí está el supremo sin restarle. Y lo que te está diciendo esto es que a lo mejor x1 se quedó fuera, x2 está fuera, pero a partir del xn, ya todos se quedan aquí en medio. En general, se queda xn con n mayor o igual a n. Eso es lo que está diciendo, que tus xn con n mayor o igual a la n mayúscula van a quedarse entre el supremo menos epsilon y el supremo. Geométricamente así es como se ven las cosas. Es creciente, ¿verdad? Entonces la estoy dibujando de manera correcta. Y está acotada superiormente, si aquí está su supremo, y ya. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien o sigue ok. bien? No, sí, todo bien. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Ya no hay dudas, seguros? ¿No? Bueno, ok. Entonces, ¿qué concluimos? Pues se concluye que el límite cuando n tiene infinito de xn es igual al supremo del conjunto de los xn, tal que n pertenece en los naturales, ¿va? Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya hicimos ejemplos, ¿no? Del teorema de la convergencia monótona. Bueno, antes, perdón. Este es el inciso A. Aquí probamos el inciso A, pero también tendríamos que demostrar el inciso B. Ahora suponer que es decreciente y acotar inferiormente y concluir que este límite es el ínfimo. Bueno, esto se queda como un ejercicio. Realmente los detalles cambian muy poquito. Las técnicas que se ocupan son similares. En vez de trabajar con supremo, trabajas con ínfimo. Es un razonamiento muy, muy parecido. Y se queda como un ejercicio, pero un ejercicio pues que ojalá y si lo hagan. A mí es un ejercicio importante. Entonces creo que sí vale la pena que hagan este problema. Que a lo mejor los otros ejercicios que les dejo a veces los hacen o solo los reflexionan y a lo mejor con eso está bien, pero este sí háganlo. Esfuércense en hacerlo. Creo que sí es bastante importante que hagan este ejercicio, ¿va? Porque si les sale, significa que comprenden bien el concepto de supremo, de sucesión convergente, la parte operativa de los reales, o sea, todo lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, ahí está, el inciso B. Háganlo como un ejercicio. Y ahora sí, como una aplicación del teorema de la convergencia monótona, ya vimos ejemplos, pero ahora vamos a una aplicación que nos va a conducir a un teorema, ¿vale? ¿Qué es lo que dice? Bueno, como una aplicación del teorema de la convergencia monótona, vamos a demostrar el teorema de los intervalos anidados. Vamos a leerlo, vamos a explicar qué es lo que dice, tenemos nuestro descanso y después ya lo demostramos, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué dice?
Teorema de los intervalos anidados. Está dividido en dos incisos. Primer inciso. Si tenemos un conjunto de intervalos cerrados o una familia de intervalos cerrados no vacíos, tales que para cada n natural, AN, Bn contiene AN más 1, Bn más 1, entonces la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos cerrados AN, Bn es distinta del vacío. Se dice que son anidados porque conforme la n crece, cada vez se van haciendo más chiquitos. Uno se va conteniendo en el otro. Uno se va conteniendo en el otro conforme la n va avanzando. A1, B1 es el intervalo más grande. Después sigue A2, B2. Después A3, B3. Y conforme pasa el tiempo, conforme va creciendo la n, esos intervalos cerrados se van haciendo cada vez más y más y más chiquitos. ¿Sí? Eso es lo que dice el inciso A. Si son intervalos cerrados y anidados, esta intersección siempre es distinta del vacío. E inciso B. Si además de lo de arriba suponemos que el límite cuando n tiene infinito de Bn menos An es igual a 0, entonces esta intersección efectivamente es distinta del vacío, pero solo tiene un puntito. Es un conjunto con un solo elemento. ¿Ok? Entonces, si suponemos que las longitudes de los intervalos, la sucesión de longitudes de esos intervalos converge a 0, en la intersección solo va a haber un puntito psi, va a haber un único punto en la intersección. Eso es lo que dice el teorema de los intervalos anidados. Tienes una familia de intervalos que se van anidando, cada vez se van haciendo más chicos, la intersección es no vacía. Si suponemos además que este límite se hace 0, que geométricamente, ¿qué estamos diciendo aquí? Que las longitudes de los intervalos se hacen 0, se anulan. Entonces, esta intersección consiste de un solo punto. Esto, en el fondo, lo que está diciendo es que la recta real está completa. Porque no importa en qué punto te pares, tú siempre puedes construirte una sucesión de intervalos y ahí siempre va a haber una intersección. A ver, va de nuevo esa parte. Tú, no importa qué sucesión de intervalos te tomes, sin importar cómo te la construyas, anidada, claro, que sea una familia de intervalos anidada, ¿qué va a pasar? Siempre va a haber intersección distinta del vacío. Si no estuviera la recta completa, si así como definimos a los reales, no fuera un completo, entonces podríamos encontrar una familia de intervalos cerrados, tal que se van pegando esos intervalos a un lugar, a un hueco, a un lugar donde no haya elementos. Pero eso no pasa en R. De hecho, o sea, este teorema lo que nos está diciendo es que los reales no van a dejar hoyos. Siempre que construyas esta sucesión de intervalos que se van dando, hay intersección no vacía. O sea, no hay hoyos. No hay hoyos. Ajá. Entonces, este es un principio, se podría decir que de completez. Nos está diciendo que la recta no deja hoyos, la recta es completa. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Usando el teorema de la convergencia monótona. Porque si ustedes ven el dibujo, claro, un dibujo no, a veces solo ilustra un caso muy particular. Uno trata de hacerlo de la manera más general posible, pero este dibujo es bastante general. Fíjense lo que pasa con los extremos izquierdos de cada intervalo. ¿Qué ocurre con estos extremos izquierdos? Generan una sucesión creciente. A1 es menor o igual a 2, A2 es menor o igual a 3, etc. AN es menor o igual a N más 1. AN es menor o igual a N más 1. Ahora fíjense en los extremos derechos de estos intervalos. B1 es mayor o igual a B2, B2 es mayor o igual a B3, B3 es mayor o igual a B4, etc. Se obtiene una sucesión decreciente. Intuitivamente, todos los AN están acotados por B1 superiormente y todos los BN están acotados por A1. Entonces, ahí en el fondo, lo que vamos a hacer es encontrar sucesiones, la sucesión de todos los extremos izquierdos de los intervalos, la sucesión de todos los extremos derechos de los intervalos.
Vamos a tener que esas sucesiones son crecientes y decreciente respectivamente, que está acotada superiormente la creciente y la decreciente está acotada inferiormente. ¿Qué podemos hacer? Aplicar teorema de la convergencia monótona. Y después con eso, concluir que esta intersección es no vacía. Esa es la estrategia que vamos a seguir, pero eso lo vamos a hacer después del descanso. Vamos a regresar a las 12:25 y hacemos la demostración de este teorema que sí nos va a llevar pues un ratito. Aquí está su prueba y bueno, entonces voy a pausar la grabación. Pues continuamos. Nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Demostrar el teorema de los intervalos anidados, ¿verdad? Recordémoslo rápidamente. Si tenemos una familia de intervalos cerrados, no vacíos, tales que, para cada n natural, el intervalo an, bn contiene, contiene al intervalo an más 1, bn más 1, entonces la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos cerrados an, bn es distinta del vacío. Inciso B. Si además suponemos que el límite cuando n tiene infinito de bn menos an es igual a 0, entonces esta intersección, aparte de ser no vacía, consiste de un solo puntito. Eso es lo que dice el teorema de los intervalos anidados. Deben de ser cerrados. Tomo intervalos que se van haciendo cada vez más chiquitos. Son cerrados. Si se van haciendo cada vez más pequeños, esa intersección es no vacía. Eso lo que está diciendo es que no importa en qué parte de la recta te pares, siempre que tomes intervalos cerrados, ahí va a haber una intersección no vacía. Y como hay intersección no vacía, lo que está diciendo es que no hay huecos, no hay hoyos. Realmente la recta real está completa, ¿sí? Y más aún, incluso si le exigimos a las longitudes de los intervalos que se hagan chiquititas, tan chiquitas como queramos, que el límite se haga 0 de las longitudes, no importa. Esa intersección es no vacía, pero va a consiste de un solo puntito, ¿ok? Si este límite se hace 0, entonces esta intersección consiste de un solo punto y ya. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Pues vamos a pasar a su demostración. Son dos incisos. Empezamos con el inciso A y después añadimos esta hipótesis y vemos que esta intersección consiste de un solo punto. ¿Ok? Entonces, primer objetivo, ver que esta intersección es no vacía. Bajo. Y suponiendo que se anidan, ¿no? Que cumplen estas contenciones, tenemos que ver que esta intersección es no vacía, ¿vale? Bajamos y empezamos con la demostración. Por hipótesis, ¿qué sabemos? Por hipótesis, tenemos que para cada n natural, el intervalo cerrado an, bn contiene al intervalo cerrado an más 1, bn más 1. Entonces, para cada n natural, se tiene que an es menor o igual a n más 1 y bn es mayor o igual a bn más 1. ¿Eso sí lo ven o hay dudas? De esta contención se siguen estas desigualdades. Voy a hacer una a patita, fíjense. Vamos a ver esta desigualdad. Vamos a ver que an es menor o igual a n más 1. Este intervalo, estamos diciendo que está contenido en este otro intervalo, ¿verdad? Entonces, en particular, an más 1 pertenece aquí, ¿verdad? Porque son intervalos cerrados. Se queda contenido ese intervalo en an, bn. Entonces, an más 1 pertenece al intervalo an, bn, ¿verdad? Porque an más 1 está en este intervalo cerrado. Y este intervalo cerrado se queda en el intervalo cerrado an, bn, contenido. Entonces, an más 1 está en este intervalo. ¿Pero qué significa estar en ese intervalo? Que an es menor o igual a n más 1, menor o igual a bn, y aquí está la desigualdad que les comenté. an es menor o igual a n más 1. Y de forma similar, se prueba que bn es mayor o igual a bn más 1. Pero ¿esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que la sucesión formada por los extremos izquierdos de cada intervalo es creciente y que la sucesión formada por los extremos derechos es decreciente, cosa que ya habíamos visto en el dibujo. En el dibujo nos hizo sentir
que esta sucesión, la de los extremos izquierdos, es creciente y que la de los extremos derechos es decreciente, ¿no? Bueno, aquí ya está la demostración formal. Esta es la prueba formal, ¿sí? Entonces, esta sucesión es creciente y esta sucesión es decreciente. Por otra parte, ahora ya una es creciente y la otra es decreciente. Por otra parte, notemos que para cada n natural, AN estamos de acuerdo que es menor o igual a BN, ¿verdad? Porque estamos considerando intervalos no degenerados, o sea, donde el extremo izquierdo es menor o igual al extremo derecho. AN es menor o igual a BN. Y BN debe ser menor o igual a B1, por lo que acabamos de ver, la sucesión es decreciente. Entonces, ¿qué tenemos? Que para todo n natural, AN es menor o igual a este número. Eso lo que está diciendo es que esta sucesión está acotada superiormente por este número particular, B1. Y con un razonamiento similar, que es el que sigue, para cada n natural, A1 es menor o igual a n y a n es menor o igual a bn. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que bn es mayor o igual a A1. O sea, esta sucesión está acotada inferiormente por A1. Y entonces, ¿y eso qué? ¿Eso en qué nos va a ayudar? Ah, pues fíjate, esta sucesión es creciente y acabamos de ver que está acotada superiormente. Ajá. Y esta sucesión, la Bn, es decreciente y vimos que está acotada inferiormente. ¿Qué podemos concluir? Pues aplicando 2 veces el teorema de la convergencia monótona, tenemos lo siguiente, que el límite cuando n tiene infinito de AN existe, y sabemos que es el supremo del conjunto de los AN, con n en los naturales, y existe el límite cuando n tiene infinito de Bn, y va a ser igual al ínfimo del conjunto de los Bn con n en los naturales, y para no cargar con ese supremo y ese ínfimo, para hacer más fácil la notación, vamos a llamarle a este supremo, o a este límite, alfa. Y a este límite o a este ínfimo, como lo quieras ver, le vamos a llamar beta. ¿Ok? Para no cargar con tanta notación. Entonces, en vez de escribir este límite o este supremo, son iguales, son el mismo valor, le llamamos alfa. Y en vez de poner este límite o este ínfimo, le llamamos beta. Para simplificar la notación. ¿Ok? Ahora, notemos lo siguiente. Aquí viene algo que voy a dejar como un ejercicio. Por otra parte, como AN es menor o igual a BN, se sigue que el límite cuando n tiene infinito de AN es menor o igual al límite cuando n tiene infinito de BN. O sea, esto básicamente lo que está diciendo es que el límite preserva las desigualdades. La prueba de esto queda como un ejercicio para ustedes. Este también es un ejercicio importante, ver que el límite preserva desigualdades. Entonces, hagan ese. Háganlo, ¿por qué? Porque se ocupa en esta prueba y porque es un resultado interesante. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Del hecho de que n es menor o igual a bn, porque este es el extremo izquierdo de nuestro intervalo y este es el extremo derecho, se sigue que este límite es menor o igual a este otro límite. ¿Pero quién es este límite? Es alfa. ¿Quién es este otro límite? Es beta. Entonces lo que estamos diciendo es que alfa es menor o igual a beta. Por lo cual, este intervalo cerrado, el intervalo cerrado alfa, beta, debe ser un intervalo cerrado distinto del vacío. ¿Sí? Bueno, habiendo hecho esto, afirmamos que todo este intervalo se queda contenido en esta intersección. Estamos de acuerdo que si logramos probar esta contención, ya terminamos el inciso A. Porque si esto es distinto del vacío, este conjunto más chiquito es distinto del vacío, pues este conjunto que es más grande, con mayor razón va a ser distinto del vacío. ¿Verdad? Si está bien o hay dudas en la prueba, ustedes díganme. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver esta contención. ¿Cómo se prueba una contención? Pues tomamos un punto X en el intervalo cerrado alfa, beta, fijo pero arbitrario. Vamos a demostrar que ese punto se encuentra en esta intersección.
¿Ok? Si X está en este intervalo cerrado alfa, beta, esto implica que alfa es menor o igual a X, menor o igual a beta, ¿verdad? Ahora, recordemos quién es alfa y quién es beta. Alfa es el supremo del conjunto de los AN y beta es el ínfimo del conjunto de los BN. Entonces se sigue que para cada M en los naturales, AM, tómate un elemento de este conjunto, el que sea, una M. Va a ser menor o igual al supremo del conjunto de los AN con N en los naturales. Por supuesto, el supremo es más grande que todos los elementos del conjunto. Y luego este supremo, estamos diciendo aquí que es menor o igual a X. Y X, aquí estamos diciendo que es menor o igual a beta, que es el ínfimo. Y el ínfimo es más pequeño que todos los elementos del conjunto. En particular es más pequeño que BM. Entonces, ¿qué tenemos? Que AM es menor o igual a X, menor o igual a BM. Nos quedamos con esta parte y esta parte de la cadena de desigualdades. Y esto lo que está diciendo es que X pertenece al intervalo cerrado AM, BM para cada M natural. ¿Estamos de acuerdo que esta M fue cualquier natural? Entonces lo que realmente mostramos es que nuestro punto X que tomamos en el intervalo cerrado alfa, beta en forma arbitraria, se encuentra en todos los intervalos cerrados AM, BM. Es decir, este punto X está en la intersección desde M igual a 1 hasta infinito de los intervalos cerrados AM, BM. Por lo cual, se sigue esta contención. Pero como ya les había comentado, de esta contención, ya podemos concluir que esta intersección es no vacía. ¿Por qué? Porque el conjunto chiquito, que es el alfa, beta, este es no vacío, por ser alfa menor o igual a beta. Entonces, esta intersección con mayor razón va a ser distinto del vacío y por esta contención de aquí. ¿Sí? Y con esto se acaba la prueba del inciso A. Esta intersección resultó ser distinta del vacío. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Profe, yo me perdí en la parte que dice, bueno, esa última parte, a partir del es decir. Es decir, ok. ¿Dónde están? No lo veo. Ok, ¿de aquí? Ujú, sí. Ok. ¿Estás de acuerdo que alfa es menor o igual a beta o hay dudas? Alfa recuerda que es el supremo. Y beta recuerda que es el ínfimo. O también puedes ver como, pensar que alfa es el límite de los AN y beta es el límite de los BN. Por lo que se dijo aquí arriba, esta parte, por esto, digamos a que como AN es menor o igual a BN, este límite debe ser menor o igual a este límite. Pero este límite es alfa y este límite es beta. Entonces lo que tenemos es que alfa es menor o igual a beta y entonces este intervalo cerrado es no vacío. Después de eso, afirmamos esta contención. ¿Cómo probamos una contención? Pues tomamos un elemento en este conjunto y demostramos que ese elemento se encuentra aquí, ¿verdad? Y es lo que hicimos, tomamos un punto X en el intervalo cerrado alfa, beta, fijo pero arbitrario. ¿Qué significa estar en el intervalo cerrado alfa, beta? ¿Qué significa que X está en el intervalo cerrado alfa, beta? Significa que alfa es menor o igual a X, menor o igual a beta. ¿Quién es alfa? Hay que recordar cómo se definió alfa y cómo se definió beta. Alfa se definió como este supremo. Y beta se definió como este ínfimo. Entonces, en lugar de poner alfa menor o igual a X, menor o igual a beta, ponemos el significado de alfa y de beta. Y nos termina quedando esto. El supremo del conjunto de los AN es menor o igual a X, menor o igual al ínfimo del conjunto de los BN. Pero ahora nota esto. Para cualquier M natural, AM, ¿estás de acuerdo que es un elemento de este conjunto? Entonces, ¿quién es más grande? ¿El supremo o un elemento del conjunto? Pues el supremo, ¿verdad? Ujú. Por eso es esta desigualdad.
Después, aquí, ¿quién es más grande? ¿BM o el ínfimo de este conjunto? Pues BM es más grande porque BM es un elemento de este conjunto y el ínfimo siempre queda por debajo de todos los elementos del conjunto. Nos fijamos en el principio, en medio y en el final de esta cadena de desigualdades y a lo que hemos llegado es que AM es menor o igual a X menor o igual a BM, o dicho de otra forma, que X está en este intervalo cerrado AM, BM. Pero ¿cómo fue la M? ¿Cómo tomamos la M? Fue cualquier M en los naturales. Entonces lo que se demostró es que X está en la intersección desde M igual a 1 hasta infinito de los intervalos cerrados AM, BM. X como se tomó en alfa, beta, de manera fija pero arbitraria, y entonces tenemos esta contención. Pero como el conjunto chiquito es distinto del vacío, con mayor razón esta intersección va a ser distinta del vacío esta de aquí que marqué. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o sigue habiendo dudas? Tú dime. No, profe, ya quedó. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿No? Bueno, entonces ya está. Y entonces esa Ay, intersección... bueno, perdón. Ande, dime, ¿qué pasó? Am, bueno, o sea, el supremo y el ínfimo, este, ¿cómo? O sea, bueno, el intervalo cerrado desde el ínfimo al supremo es muy estrecho, ¿no? Porque está entre el intervalo de cerrado de AN, BN, ¿no? Exacto, exacto. Sí, lo que dices es correcto. Intuitivamente como que debe ser, es que es un intervalo muy chiquito, ¿no? Muy pequeño. Ujú. Debe ser un Y, intervalo, ajá. y entonces, ¿cómo? O sea, dice que es subconjunto de la intersección de todos los AN, BN. Y Ajá. no sería, o sea, creo que sí ya, es que como que no estaba seguro de cómo eso es cierto, pero creo que ahora sí ya, pero no sería más o menos igual, o sea, no sería igual. Igual, a que sean iguales los conjuntos. Ajá, Sí, de hecho, eso le iba a dejar como un comentario nada más. Se puede demostrar la ay, perdón. igualdad. Se puede probar que estos dos realmente son, no solo se vale esa contención, sino que en realidad esos dos conjuntos son iguales. Solo que para a nosotros nos basta con esta contención. Nos basta con esa contención para concluir que esta intersección es distinta del vacío. Pero la realidad es que podemos verificar que aquí se da la igualdad. Ahorita comento eso con más cuidado. Se puede probar que estos son iguales. Nosotros vimos solo una contención porque con eso basta. Cuando uno hace una demostración, pues trata de hacerla en la mayoría de los casos lo trata de hacer de la forma más simple posible. Bastaba con esta contención, pero en realidad, esta, que voy a marcar, quizá esta, pero en realidad se vale la igualdad, ¿ok? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todavía tienes dudas en algo? Tú dime. No, pero le están preguntando algo en el chat. En el chat. Ok, perfecto. A ver, déjame ver. Sí, cierto. Profe, ¿sabemos que el intervalo cerrado de alfa beta es no vacío? Sí, sí lo sabemos porque sabemos que alfa es menor o igual a beta. Con eso es más que suficiente para que el intervalo cerrado sea distinto del vacío, porque si incluso fueran iguales, ¿cuál sería el caso así más extremo? Que alfa fuera igual a beta. Entonces, ¿quién sería el intervalo alfa, beta? Por definición serían todos los x en R, tales que x es menor o igual a, tal que alfa es menor o igual a x, menor o igual a beta. Pero si alfa es igual a beta, entonces, ¿quién es este intervalo? Es un conjunto con un solo elemento y es distinto del vacío. Sí, y entonces no importa quién sea alfa, quién sea beta, con que alfa sea menor o igual que beta, el intervalo cerrado va a ser distinto del vacío. Las cosas cambian si es abierto, ¿eh? Porque si es abierto, vamos a poner valores numéricos. 1 es menor o igual a 1.
¿quién es el intervalo abierto 1,1? Son todos los X en R, tales que 1 es menor a X, menor a 1. No, pues ningún número real va a cumplir esas dos desigualdades, ¿verdad? Para nada. Entonces, es por tricotomía, ¿no? Este conjunto va a ser vacío. Pero si ponemos intervalos cerrados, las cosas van a cambiar. ¿Vale? Cierro, borro esto y ya. Bajamos. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, sí, yo Vale. no entendí esta cadena. ¿Por qué para todo M? Bueno, en Para esa todo parte. M. Ah, mira, Perfecto. checa. Ahí va. AM, ¿estás de acuerdo que es un elemento de este conjunto? ¿Estamos de acuerdo? AM es un elemento del conjunto de los AN con N natural. Entonces, ¿el supremo qué es? Es encima de todos los elementos del conjunto, el supremo. En particular va a quedar por encima de AM. ¿Ok? Ahora, este supremo es esta alfa de aquí. Este supremo de aquí, recuerda que es alfa. Ajá. ¿Y dónde nos tomamos a X? ¿Dónde nos tomamos al punto X? Nos lo tomamos en el intervalo cerrado alfa, beta, lo cual significa que alfa es menor o igual a X, menor o igual a beta. Entonces nosotros podemos aquí cambiar la notación. Aquí poner alfa, aquí poner beta, y en realidad lo que estamos diciendo es que se cumple esta desigualdad, la que acabo de marcar en un círculo. Eso ya lo sabemos. Esa desigualdad se cumple porque justo a X nos lo tomamos en este intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, esta cadenita de aquí es esta misma de acá. Eso ya lo sabemos. Solo faltaría justificar esta de aquí. ¿Por qué se da esto? Porque este es el ínfimo. Y BM es un elemento del conjunto al que se le calcula el ínfimo. El ínfimo es una cota inferior. Queda por debajo de todos los elementos del conjunto. En particular va a quedar por debajo de BM. Ajá. Y de ahí es que se cumplen todas estas desigualdades. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o hay dudas? Sí, ya me quedó claro. ¿Quedó? Ok, perfecto. Y ya. Ahí ya quedó. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces bajo y pasamos al inciso B. Ahora, además de suponer que tenemos una sucesión de intervalos que se van anidando, vamos a suponer que el límite de las longitudes de los intervalos se hace 0. Es decir, el límite cuando n t infinito de bn menos an es igual a 0. ¿Cuál es nuestro objetivo? Déjenme lo pongo aquí porque creo que sí vale la pena poner el objetivo. Aquí ya es un despapalle. Me lo arreglo. Listo, ya quedó. Ah, no, aquí ya me equivoqué. Ajá. Ahí voy. Ya. Bien. ¿Qué queremos demostrar ahora? Que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de an, bn consiste de un solo punto. Ya sabemos que la intersección es no vacía. Ya sabemos que la intersección es no vacía. Ahí hay un puntito al menos. Vamos a demostrar que solo hay un puntito en esa intersección. ¿Cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar dos elementos, en que se marquen dos elementos en esta intersección. Y lo que vamos a verificar es que esos dos elementos forzosamente tienen que ser el mismo. ¿Eso qué mostraría? ¿Qué estaríamos mostrando haciendo ese argumento? Pues que solo hay un punto en la intersección. ¿Vale? Eso mostraría que solo hay un punto en la intersección. Si tomas dos elementos en la intersección, o en cualquier conjunto, si tomas dos elementos X y Y, en cualquier conjunto X, y después de hacer cierto razonamiento, concluyes en que X es igual a Y, pues terminas concluyendo que este conjunto X consiste de un solo elemento. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros.
tomamos dos puntos, los que sean X y Y, en esta intersección. ¿Qué significa que X y Y estén en esta intersección? Pues que para cada n natural, AN es menor o igual a X, menor o igual a Y X y Y son menores o iguales a BN. Observa que aquí puse una coma. No puse menor o igual, ni menor, ni nada, ni igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo se comparan X y Y. Tenemos dos posibilidades. Una es que X sea menor o igual a Y, como indica este dibujo. La otra posibilidad es que Y sea menor o igual a X. ¿Ok? Pero nosotros no sabemos cómo se comparan X y Y. Exactamente no lo sabemos. Pero fíjate que sin importar cuál sea el caso, nota lo siguiente. ¿Cuánto mide este segmento? Valor absoluto de X menos Y. ¿Cuánto vale este otro segmento? Pues también vale valor absoluto de X menos Y. ¿Cómo se compara con la longitud del intervalo AN, BN? Pues vemos el dibujo y nos damos cuenta que el intervalo AN, BN tiene mayor longitud que el intervalo XY, sin importar si es más grande X o Y. Entonces, lo que vamos a concluir es que sea cual sea el caso que tengamos, se tiene que, para todo n natural, 0 es menor o igual al valor absoluto X menos Y, menor o igual a Bn menos An. Ahora, ¿qué más? Aquí vamos a usar la hipótesis adicional que tenemos. Tenemos el hecho, tenemos la hipótesis de que el límite cuando n tiene infinito de Bn menos An es igual a 0, ¿verdad? Entonces, esta sucesión converge a 0. Esta otra sucesión también converge a 0. Se cumple esta cadena de desigualdades. Tenemos una sucesión, la chiquitita, la mediana y la grande. La chiquita y la grande convergen al mismo valor. ¿Qué podemos concluir? Pues aplicando el teorema del sándwich, podemos concluir que la sucesión del medio debe de converger también a 0. Aquí está la aplicación del teorema del sándwich. Pero fíjate que esto que aparece aquí en medio no depende de n. Es una sucesión constante. Ajá. Y el límite de una sucesión constante, ¿cuánto vale? La constante. Ajá. Y entonces a lo que hemos llegado es que 0 es igual al valor absoluto de X menos Y, lo cual implica que X menos Y es igual a 0, o dicho de otra forma, a que X es igual a Y. ¿Y qué mostramos con esto? Que si tomas dos puntos en la intersección, los que sean fijos para arbitrarios, esos dos puntos siempre van a tener que ser iguales. Y como ya probamos en el inciso A que esa intersección es no vacía, entonces esta intersección debe de consistir de un solo puntito. Y ahí se acaba la demostración del teorema de los intervalos anidados. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Yo ¿Todo sí me bien? perdí ¿Seguro? un poquito, profe. Ah, O ok. sea, ya cuando hicimos el análisis o sea, geométrico, o sea, ya a partir lo último, pues, desde sea cual sea el caso, se tiene que Esta. esto, ¿no? Ajá, sí, sí, me perdí un poco ahí. Ah, ok. Mira, checa. O sea, digamos que esto se tendría que probar por casos. Ya lo hicimos. Nosotros ya hicimos esa prueba en el fondo. Cuando vimos el tema de números reales, yo les enuncié un teorema que yo lo nombro como el lema de los 4 números, porque los pongo en este orden. A menor igual a B, menor igual a C, menor igual a D. Y en algún momento les demostré que cuando tenemos esa cadena de desigualdades, siempre pasa esto. C menos B es menor o igual a D menos A, que geométricamente es lo que tenemos aquí. Porque mira, tú llámale a este A, llámale a este B, llámale a este número C, y llámale a este número D, y podrías pensar a estos números como los extremos de los intervalos, A, B, C y D, los puedes pensar como los extremos de ciertos intervalitos, ¿no? Entonces,
¿Cómo se compara el intervalo B, C con el intervalo A, D? Pues el A, D es más grande que el B, C. Y entonces se tiene que C menos B es menor o igual a D menos A. Este resultado lo estamos ocupando para nuestra demostración. Tenemos que X y Y están aquí en medio, de AN y BN. Pero no sabemos cómo se comparan X y Y. Podría ser, una posibilidad es que X sea menor o igual a Y. Y la otra es que Y sea menor o igual a X. Pero sin importar cuál sea el caso, si yo los pongo en valor absoluto, aplicamos el lema de los 4 números y obtenemos esta desigualdad. No sé si me di a entender. ¿Sí Sí, está sí, bien? profe. ¿O si me- ¿Sí? Ok, Sí, todo bien, perfecto. gracias. Qué bueno, qué bueno. Va. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien, seguros? A ver, déjenme ver. Sí, pues es un teorema bastante potente. Y después en cálculo 3, este teorema se vuelve a demostrar, pero en vez de trabajar con intervalos cerrados, se demuestra con rectángulos n-dimensionales. Y el procedimiento pues es más o menos parecido a lo que hicimos ahorita. De hecho, se puede hacer de dos formas. Una, usando el teorema de intervalos anidados, el que nosotros probamos. Usando esto que probamos, se prueba el teorema de los rectángulos anidados. Y otra es hacer una prueba directa, sin utilizar esa herramienta. Ya en su momento lo verán o lo veremos, dependiendo de lo que quieran hacer ustedes. ¿Va? A ver, déjenme ver el chat. ¿Podría repetir los dos últimos renglones? Sí, claro que sí. Miren, tenemos esta desigualdad. Todo vamos a pensarlo como si fueran sucesiones. Esta es la sucesión constante 0. Esta es la sucesión Bn menos An. Y esta es la sucesión constante valor absoluto de x menos y. ¿Ok? La Bn menos An, ¿a dónde converge? A 0, por hipótesis. La sucesión constante 0, ¿a dónde converge? A 0. Por teorema del sándwich, la sucesión del medio, ¿a dónde debe converger? A 0. Aquí, en la primera igualdad, ahí es donde se está aplicando el teorema del sándwich. ¿Ok? Y aquí, ¿qué se está ocupando? El hecho de que esa sucesión es una sucesión constante. La sucesión constante converge a la constante. Entonces, ¿qué tenemos? Que 0 es igual al valor absoluto de x menos y, es decir, x menos y es igual a 0, o dicho de otra forma, x es igual a y. Y entonces, ¿esto qué muestra? Que si tú le tomas dos elementos cualesquiera en la intersección, esos forzosamente tienen que ser iguales. Y como ya antes habíamos probado que la intersección es no vacía, esto lo que está mostrando es que esta intersección consta de un solo elemento. ¿Va? Y ahí está la prueba. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Seguros? Vientos. Por último, una observación en este minuto que nos queda. Esto ustedes ya es este cachito nada más, entonces sí nos va a alcanzar el tiempo. Observación. El resultado deja de ser válido si en lugar de intervalos cerrados usamos intervalos abiertos. Uno podría pensar, a lo mejor se vale el teorema de los intervalos anidados con intervalos abiertos, pero la respuesta es que no. Y ahí te va un ejemplo de una familia de intervalos abiertos, anidada, cuya intersección es vacía. Para cada n natural definimos ahí n como el intervalo abierto 0,1 entre n. ¿Es anidada? Sí, fíjate. Notemos que para cada n natural, y n es igual al intervalo abierto 0,1 entre n. Ajá. Y este contiene al intervalo abierto 0,1 entre n más 1. Esta es una contención muy fácil de verificar, queda como un ejercicio. Y ¿quién es? Este intervalo abierto es el intervalo in más 1. Entonces realmente esta sucesión satisface esta familia de intervalos, satisface que está anidada. Se va haciendo cada vez más chiquitos los intervalos. Y punto 2, esta intersección es igual al vacío, porque si suponemos lo contrario, si esta intersección fuera distinta del vacío, pues debe haber un punto que está en todos los intervalos y n. Hay un punto A, tal que para cada n
A pertenecen y n. O sea, tendríamos que para cada n en los naturales, 0 es menor a 1 entre n. Tomamos inversos multiplicativos, la desigualdad se invierte y entonces tenemos que para cada n natural, aquí tomamos inversos en esta desigualdad, tenemos que para cada n natural, n es menor a 1 entre a. Pero ahí hay un problema muy grave. Eso está diciendo que los naturales están acotados superiormente por 1 entre a, cosa que no es verdad. Los naturales no están acotados superiormente, lo garantiza la propiedad arquimediana. Y entonces, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal que esta intersección es no vacía y se concluye que esta intersección debe de ser vacía. ¿Ok? Y ahí terminamos con el teorema de los intervalos anidados. ¿Qué falta? Nos falta densos y Bolzano-Ballestras. Eso ya lo va a hacer Cristian. Le voy a pedir a Cristian que vea conjuntos densos, que le meta todo lo de sucesiones, porque se puede estudiar con sucesiones a los densos, y que demuestre el teorema de Bolzano-Ballestras. Y aquí viene algo que contradice un poquitito lo que siempre les he dicho. Las demostraciones, siempre uno busca la demostración más simple, la más sencilla. Pero en este caso, la que vamos a hacer de Bolzano-Ballestras no es la más sencilla. Va a ser, de hecho, la más laboriosa. ¿Pero por qué? Porque esa demostración después se generaliza a estructuras más generales. O sea, en el fondo, la manera en que Cristian va a demostrar el teorema de Bolzano es una manera más potente, tiene más, se puede generalizar a estructuras más grandes, no solo R, sino R2, R3 o un Rn, y creo que vale la pena hacer una demostración de ese calibre. Ajá. Es muy bonita la prueba, es muy geométrica. Esa prueba que va a hacer Cristian es demasiado geométrica, entonces es entendible, no solo es algebrita. Aparecen ahí las sucesiones de Cauchy, aparecen las sucesiones acotadas, etcétera. Y bueno, eso es lo que va a hacer Chris. Va a acabar el tema de sucesiones de Cauchy, va a demostrar Bolzano-Ballestras y va a hablar de los densos. Y nosotros, el lunes comenzamos con el tema de límite. Ustedes pueden. Y si hay dudas o algo, ustedes pregúntenle sin pena a Cristian todas las veces que sea necesario. Y si por algo, pues falta una clase, pues entonces yo le dedico una sesión el lunes a lo que falte, a Bolzano o a densos, etcétera. Y hoy empiezo el lunes lunes o el martes con límite, ya dependiendo de lo que me diga Cristian. ¿Va? Límite, pues es relativamente rápido. Hay que hacer una discusión de límite, eso es un hecho, un rato, y ya después las cuentitas vienen a ser las mismas, casi las mismas que hemos hecho hasta ahorita. Por procedimientos muy parecidos, cuentitas muy parecidas, y después pasa a continuidad. Continuidad se parece al límite. Realmente de continuidad lo importante y a lo que le vamos a dedicar mucho tiempo es a los teoremas fuertes de continuidad. Ahí es donde sí tenemos que meterle mucha fuerza, mucho tiempo a los teoremas fuertes de continuidad. ¿Cuánto le vamos a dedicar a los teoremas fuertes de continuidad? 4 días segurito, 4 días a los teoremas fuertes de continuidad, 2 días para demostrarlos, 2 días de aplicaciones, se acaba todo. ¿Va? Y en la siguiente semana va a haber un mini curso de teoría de la derivada, máximos, mínimos, qué es la derivada, interpretación geométrica, teorema del valor medio, teorema de Rolle, teorema del valor medio de Cauchy, regla del L'Hopital, y ya. Pero después en el curso de cálculo 2, porque creo que es la mejor manera de ver las cosas, vamos a ver derivada, integrales, y relacionar esas dos cosas. ¿Cómo se relacionan las derivadas con las integrales? La relación que hay es vía el teorema fundamental del cálculo y la verdad queda muy bonito cuando se ve en un curso la derivada y la integral, porque uno ve la relación que hay entre esas dos teorías, teoría de la derivada y teoría de la integral. ¿Ok? Pero bueno, hasta aquí le dejamos, nos estamos viendo el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Bye bye. Gracias.